Siguiente ponencia. Experiencia de éxito con el visor de información geográfica a cargo de Robin Alexis Olaya, ingeniero topográfico de la Universidad del Valle desde el 2009, con maestría en tecnología de la información geográfica de la Universidad de Manizales desde el 2016. Hace parte de la infraestructura de datos especiales de Santiago de Cali desde el 2014, donde trabaja en el componente de servicios de información geográfica. Te recordamos, Robinson, tienes 25 minutos. Cuando sea la intervención del público debemos ser un poquito más concretos en las respuestas para no pasarnos de tiempo. Buenas tardes. Mi nombre es Robin Alexis Olaya, soy profesional especializado, hago parte de la infraestructura de datos espaciales de Cali y hoy voy a presentarles la experiencia de éxito con el visor de información geográfica de la IDEX. Voy a contextualizar un poco desde los inicios de este visor. En el 2009 pues ha sido un referente para la búsqueda y consulta de información geográfica oficial del municipio. La IDEX pues hace parte, nosotros somos un equipo donde adoptamos normas y estándares para el uso y distribución de la información geográfica y también trabajamos en conjunto con diferentes entidades y dependencias para poder publicar la información geográfica oficial del municipio de Santiago de Cali. Y en este orden de idea, entonces, se creó el visor, la primera versión de este geovisor en el año 2009 y es el que se ha estado utilizando hasta el año pasado. Durante este periodo de tiempo detectamos fuimos recopilando algunas observaciones de los usuarios del visor y también detectamos que el proyecto inicial, o sea, la plantilla que nosotros utilizamos para desarrollar este visor, que se llama CAMAP, fue un proyecto que se abandonó. De esa forma, entonces, quedamos sin soporte y sin actualizaciones de la herramienta que estábamos utilizando. También, pues, era necesario ajustarse a las nuevas tecnologías de la información sobre todo en la parte geográfica que iban saliendo pues, a lo largo de ese periodo. Entonces, por eso fue necesario realizar una segunda versión del visor de información geográfica de la IDEX. Esa versión se lanzó este año al público, se ha venido trabajando desde el año pasado y lo que nosotros pretendíamos con esta nueva versión primero era pues, actualizar la tecnología con la que contábamos y también mejorar la experiencia que tiene o que tenía el usuario con respecto a la versión anterior en términos de velocidad y en términos de manejo de la información geográfica. También la parte de la interfaz, que se pudiera ser más amigable para cualquier tipo de usuarios. A algunos les gusta una interfaz mucho más limpia, a otros les gusta tener todas las herramientas allí visibles. Entonces poder dar gusto a las diferentes personas y también implementar mayores funciones, como por ejemplo que las personas no solamente puedan visualizar la información, sino también la puedan descargar y trabajarla a su gusto. Aquí tenemos una línea de tiempo que nos muestra desde la primera versión a la segunda versión todo lo que ha logrado consolidar la IDEX. En el geoportal, por ejemplo, nosotros ofrecemos diferentes servicios y geoservicios, como por ejemplo nosotros colocamos a disposición las capas que adquirimos de las diferentes entidades en servicios WMS, que es para su visualización, y WFS, que es para su descarga a través de la web. También tenemos aproximadamente unas 368 capas de información. Cuando me refiero a capas, son objetos geográficos que nosotros
podemos modelar de la realidad. Por ejemplo, un objeto geográfico son los ríos, las vías, los barrios, las comunas, etc. También disponemos de unos mapas, que es la configuración prediseñada de diferentes capas, y esos mapas nosotros los vamos armando en conjunto, apoyando a las diferentes entidades que se vinculan a la IDEX. Por ejemplo, el mapa del DAGMA lo hicimos en conjunto con esta institución, entonces ellos disponen de las capas que quieren mostrar en el visor y de la configuración de cada una de esas capas, la parte de la simbología. También tenemos 171 registros de metadatos, que es como la ficha técnica de cada una de la información que nosotros disponemos en el visor. Aquí podemos observar algunas estadísticas de uso desde el año que se implementó la primera versión del visor geográfico hasta el año pasado, donde hemos tenido un crecimiento exponencial de los visitantes al geoportal y al visor de información geográfica de la IDEX. Recibimos visitas, pues obviamente a nivel local, pero también a nivel nacional, principalmente de Bogotá y Medellín, y a nivel internacional también. Los problemas que pretendíamos resolver con la implementación de un nuevo visor, y que a la larga lo hicimos, fueron estos que se presentan en el gráfico. Primero, mejorar el tiempo de respuesta al usuario, o sea que el usuario, detectamos que en la versión anterior, cuando se cargaban las capas de información, se hacía de una forma más lenta, o si queríamos movernos también en el mapa, hacer un acercamiento, un alejamiento y las diferentes herramientas, tardaba un poco. Entonces, buscábamos mejorar esa velocidad de respuesta al usuario. También un mejor manejo de la interfaz, que el usuario pudiera manipular todas las partes de la interfaz a su gusto, las diferentes herramientas, si quería ocultar algunas, ocultar el mapa de referencia, etc. También que tanto nosotros como el usuario tuviera un soporte. Este proyecto que elegimos para la segunda versión, pues es un proyecto bastante, también lleva su tiempo de desarrollo, pero en la actualidad todavía se sigue dando soporte al desarrollo del código. Nosotros podemos escribirle a los desarrolladores y intercambiar algunas soluciones, o si queremos desarrollar una herramienta, pues estar en continuo contacto. Acceso a la información, o sea que el usuario pudiera acceder a la información que nosotros ofrecemos, no solamente acceder, sino que también pudiera adquirirla, y también que nosotros podamos en esta herramienta integrar la información de diferentes entidades. No solamente poderla dividir por mapas, sino que si queremos combinar una capa con la otra, se pudiera hacer. Y por último, un mayor número de herramientas, que es lo que nosotros estamos desarrollando con esta interfaz, poder ofrecerle pues, herramientas sencillas a cualquier tipo de usuario, pero también a los usuarios que manejan esta herramienta a diario, pues puedan contar con herramientas más especializadas. El objetivo de este proyecto fue el de poder visualizar la información geográfica oficial del municipio a través de la web para pues, todo tipo de usuario, utilizando o haciendo uso de las tecnologías de información geográfica actuales, como ustedes ven allí. Todo esto para que el usuario pueda tener acceso a la información desde cualquier parte, las 24/7. 24 horas del día, 7 días a la semana. Las metas, entonces, que nosotros propusimos para el desarrollo de este nuevo proyecto, pues, como ya lo he mencionado, una respuesta al usuario final mucho más rápida. Notamos, los que han manejado esta nueva herramienta, que ya el acceso, la carga de las capas, apagar o prender las diferentes capas es mucho más rápida. También integrar diferente información municipal y con eso seguimos trabajando con las entidades vinculadas. Aumentar el número de usuarios a la plataforma,
Eso también se ha ido incrementando desde que se publicó el Plan de Ordenamiento Territorial del 2014. Aumentar el número de productos que nosotros ofrecíamos a través del visor, como por ejemplo la descarga de la información, como por ejemplo realizar algunas herramientas de procesamiento tipo buffer, tipo selecciones, etc. Facilitar el acceso a la información geográfica municipal las 24/7 y crear nuevas herramientas de consulta, análisis y procesamiento de la información geográfica. La metodología para el desarrollo de este proyecto inició con la investigación y consulta de las tecnologías actuales. El año pasado empezamos a consultar cuáles son las tecnologías que se utilizan actualmente. También buscábamos que no perder como la esencia del visor, mantener ese mismo estilo, obviamente mejorarlo. Buscábamos una aplicación robusta, no empezar a desarrollar desde cero como se puede hacer con algunas herramientas que han mencionado hoy, sino una herramienta que ya tuviera una estructura y a partir de esa estructura pues empezar a desarrollar lo que nosotros queríamos, con el fin de que el cambio pues no fuera tampoco tan traumático al usuario y tampoco pues que fuera a llevar mucho tiempo en hacer ese cambio. De esa investigación y de esa consulta nosotros creamos un documento, pues nos reunimos como equipo, cada uno revisando las diferentes herramientas que encontrábamos y según las características que buscábamos ofrecer al usuario, asimismo entonces empezamos a dar una ponderación, una clasificación y finalmente escogimos la herramienta que cumplía con la mayoría de esas características. La segunda parte pues inició el desarrollo, ya es adaptar un equipo para empezar a desarrollar la aplicación, en ese equipo descargar todas las versiones de las herramientas que íbamos a utilizar, adaptarlo a las necesidades y empezar a trabajar con esas herramientas teniendo en cuenta obviamente que en la siguiente parte el desarrollo que realizáramos allí pues se iba a montar en el servidor y debía cumplir con todas las especificaciones del servidor. En la parte de las versiones y el software que tenemos instalado, todo esto haciendo uso de software libre. La siguiente etapa pues, es la prueba. Nosotros terminamos este proyecto en enero de este año, pero empezamos un proyecto piloto, es decir, que lo habilitamos para ciertos usuarios de planeación municipal, para que ellos empezaran a utilizar la herramienta y a comentarnos cómo ha sido la experiencia, cuál fue la experiencia en el uso y detectar posibles fallas. Luego de este periodo de prueba, tuvo una duración aproximadamente de 5 meses, realizamos el lanzamiento oficial de la herramienta a todo público, ya montando esta herramienta en la web y estamos actualmente en la etapa de mantenimiento y de actualización, porque estamos desarrollando más funciones para mejorar la experiencia del usuario. Estas son algunas de las tecnologías utilizadas para la implementación y la creación de este geovisor. Principalmente utilizamos una plantilla llamada PMaper, ya lleva tiempo en el mercado de software libre. Es una plantilla robusta, ya estructurada, que nos permite no arrancar desde cero, sino ya con una base, y ofrece una interfaz tipo escritorio. Para los que han manejado software como ArcGIS, QuantumGIS, pues ofrece una interfaz similar. Esta plantilla trabaja con base MapServer, que es la que interpreta la información geográfica o los mapas, y la información que nosotros tenemos está almacenada en una base de datos en PostGIS, que también es software libre, trabaja sobre Postgres. Hacemos uso de GeoServer para la publicación de los diferentes servicios de información geográfica, los WMS, WFS, y pues el lenguaje de desarrollo web es sobre HTML, JavaScript y PHP. Esta es una estructura básica de cómo está conformado el visor. Tenemos la parte pues, de la web o la publicación,
Dentro de lo que uno ve, pues la parte interna de eso está la parte del geovisor, que está sobre PMapper y toda la tecnología que utiliza. Tenemos una parte de plugins, que son herramientas que se le pueden ir adaptando a la aplicación a medida que pues vamos detectando una necesidad. Los diferentes geoservicios, que son los servicios que ofrecemos al usuario, no solamente visualización, sino que pueda realizar selecciones, consultas, búsquedas, que pueda realizar un buffer, que pueda realizar una descarga de esa información, que si no quiere todos los barrios de Cali pueda seleccionar los barrios de la Comuna 5 y pueda descargarlos solamente. Y algunas herramientas de entrada y salida, como por ejemplo que pueda imprimir el plano que estuvo consultando, que pueda descargar una imagen o que pueda descargarlo en diferentes formatos. Y estamos trabajando en la posibilidad de que el usuario pueda ingresar información al visor, es decir, que pueda cargar una capa ya sea en Shape, ya sea otro servicio de WMS. Y todo esto está soportado a través de una base de datos en PostGIS y de el GeoServer, que es el que nos permite publicar los diferentes servicios web. Entonces, veamos cómo yo aquí he realizado como una agrupación de las diferentes partes que conforman el visor de información geográfica en la nueva versión. Tenemos la parte de las herramientas básicas, que son las que nos permiten manejar el mapa y manejar la información. La parte, por ejemplo, esta nos la vamos a encontrar al lado derecho, que es la parte donde nos permite visualizar qué capas puedo yo cargar en el mapa, las capas que puedo cargar y la leyenda que me permite conocer la clasificación de cada una de esas capas, es decir, cuál es la simbología o las convenciones que se han desarrollado para cada una de esas capas. En la parte de las capas están organizadas por temas. Nosotros hemos categorizado las capas y esto corresponde al modelo de datos de cada una de las entidades vinculadas a la IDEX, ya sea el modelo de datos del POT, del Cali, entre otros. Entonces, las capas las vamos a encontrar por temas. Por ejemplo, aquí pues vamos a ver el tema nomenclatura y las diferentes capas que conforman ese tema. También vamos a tener dentro de las herramientas básicas del visor un listado de mapas. Este listado nos permite cambiar entre los diferentes mapas que nosotros ofrecemos. Cuando yo cambio un mapa, pues voy a cambiar toda la configuración de la visualización de las capas. Ya en cada uno de los mapas pues corresponde a la configuración que le ha dado cada entidad. Y otras herramientas para manejar el mapa, acercarme, alejarme, herramientas de consulta, herramientas como vemos aquí por ejemplo, para cambiar la escala, o si yo quiero ver el mapa a cierta escala, pues la puedo escribir, yo puedo colocar la escala en la que deseo el mapa y él me lo va a ajustar. Una herramienta de escala gráfica, una herramienta para la referencia, es decir, para saber siempre en qué parte estoy ubicado, y algunos enlaces donde yo puedo imprimir o descargar la imagen del mapa. Otra sección dentro del visor de información geográfica es la parte de las consultas, que es una parte bastante importante dentro de esta herramienta, y tenemos también diferentes tipos de consulta. Tenemos, por ejemplo, la herramienta buscar, que nos permiten consultas directas. Esta herramienta, cuando no se tiene mucha experiencia en el manejo del visor de la IDEX, es una de las más importantes, porque aquí podemos escribir cualquier dirección o cualquier texto si yo quiero ubicar un sitio, y él me va a buscar en toda la base de datos geográfica de la IDEX las coincidencias que tengan con ese texto. Entonces yo puedo escribir, por ejemplo, Antonio, y me van a salir todas las coincidencias: San Antonio, la iglesia, el centro de salud, etc. Entonces es como un inicio para poder buscar información dentro de la IDEX. Estas son consultas directas. Yo también puedo utilizar este formulario, que es de consultas SQL, ya para usuarios un poco más avanzados, donde puedo combinar diferentes consultas. También puedo combinar diferentes capas, es decir, por ejemplo, escribir allí, seleccione la Comuna 5, y de la Comuna 5 seleccione los barrios que tengan un estrato 3, por ejemplo. Entonces puedo combinar diferentes consultas con esta herramienta.
Voy a tener también herramientas de selección donde yo puedo dibujar, ya sea un círculo, un punto, una línea, y decirle al visor que me seleccione lo que se intersecte con esa figura que yo dibujé. Entonces, con esa herramienta yo también puedo crear buffer, seleccionar, por ejemplo, la estación del mío y decir qué sitios están a 500 metros de esa estación. O si yo tengo un predio, entonces seleccionar allí y decir qué sitios me encuentro, colegios, por ejemplo, instituciones educativas, de salud, etcétera, a esa distancia. También voy a encontrar acá una ventana de resultado, que es la que nosotros llamamos la tabla de contenidos. Les va a mostrar los diferentes atributos del objeto. Por ejemplo, el barrio, pues le va a mostrar el nombre del barrio, el estrato, entre otros datos. Y esta ventana de resultados me permite exportar esa información. Si esa información que ustedes están consultando la quieren tener, por ejemplo, en Excel o en PDF, o inclusive si la quieren tener en un shape, pues la pueden descargar utilizando la herramienta exportar. Y también teníamos una herramienta de filtros donde son algunas búsquedas más rápidas. Por ejemplo, tenemos allí el barrio y que me muestre, por ejemplo, las comunas y que me muestre las diferentes comunas. En las herramientas de creación de gráficos, pues nos vamos a encontrar algunas para, por ejemplo, para medir distancias o medir superficies. Les recuerdo que las capas que nosotros tenemos en el visor son las que nos entregan las diferentes entidades, entonces la precisión, actualización y creación de la información pues es la que cada una de las entidades realiza. Desde aquí podemos obtener medidas con un grado bueno de precisión. Esta es una herramienta más que todo de consulta, ya para cualquier trámite pues si es necesario acudir directamente a planeación. Vamos a tener, por ejemplo, herramientas donde yo ingrese las coordenadas y el visor me construya el polígono, me lo va a construir y me lo va a mostrar. Y herramientas de creación de gráfico. Esta herramienta me permite crear puntos, líneas, polígonos y textos y almacenarlos en el equipo. Es decir que los gráficos que ustedes generen pues no se van a perder, ustedes los pueden guardar y en cualquier momento los pueden cargar en formato JSON. Para el manejo de coordenadas, algo importante, pues vamos a tener tres herramientas. Una que me permite visualizar las coordenadas en los diferentes sistemas que nosotros ofrecemos actualmente, Magna Cali y coordenadas geográficas. También puedo localizar coordenadas. Si ustedes capturan coordenadas en campo, las pueden escribir y el visor los va a llevar hasta la ubicación. Y exportar coordenadas, que me permiten dibujar las diferentes coordenadas y él va a hacer un proceso de transformación a otro sistema de referencia. Aquí de Magna Cali, él me los transformó a coordenadas geográficas. Todo esto pues, se puede combinar con el uso de dispositivos móviles y de GPS para poder utilizar la parte de las coordenadas. También pues en la etapa de mantenimiento y actualización nosotros ofrecemos jornadas de capacitación en el manejo del visor y también pues en todo lo relacionado con manejo de información geográfica. Entonces en agosto nosotros realizamos diferentes capacitaciones y asimismo cuando las entidades nos hacen llegar la solicitud, entonces pues sacamos el tiempo también para enseñar a manejar esta herramienta. Y por último estamos trabajando en estos avances, estas actualizaciones, por ejemplo, poder filtrar información geográfica a través de formularios, cargar datos, o sea que el usuario le pueda cargar información al visor de tipo Shape o WMS, poder cargar mapas de otras aplicaciones como Google Maps, poder exportar información a través de búsquedas espaciales, generar gráficos estadísticos, personalizar el mapa de inicio. Es una aplicación que estamos desarrollando para que un usuario pueda guardar lo que trabajó en el día y al otro día pues pueda cargar y empezar desde esa parte que trabajó, como cualquier aplicación de escritorio. Y por último, vamos a desarrollar una aplicación más amigable para dispositivos móviles. Muchas gracias. Tenemos 5 minutos para la intervención del público. ¿Alguna pregunta? Buenas tardes.
Tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué posibilidades hay de implementar en el navegador la búsqueda de matrículas inmobiliarias, ¿sí? En zonas urbanas de Cali? La segunda es también qué posibilidades hay de implementar zonas rurales, predios en cercanías al casco urbano de Cali. Es eso. Todo esto va con un propósito. En el Parque Nacional Farallones de Cali existe una sentencia de la superintendencia que es básicamente bloquea folios de matrícula que están en zonas aledañas a la Comuna 1 y en zonas rurales de Cali. Entonces, nosotros como Parques Nacionales estamos mirando qué predios están por dentro y qué predios están por fuera. Entonces, nosotros, gracias a su portal, nos da una noción interesante en la zona urbana, más que todo en la Comuna 1, en el Terrón Colorado. Existen predios que han sido bloqueados y que efectivamente son urbanos. Nosotros apoyamos mucho en la nomenclatura que ustedes tienen, en la base que, pues, por tener esa información oficial, nosotros con eso tenemos un respaldo geográfico a la hora de dar respuesta a nivel nacional y después al usuario. Entonces era como mirar qué posibilidad hay de esos dos aspectos que se puedan implementar. Gracias. Bueno, si hay posibilidades, nosotros como IDEX lo que hacemos es utilizar la información de las entidades y dependencias que están vinculadas. Entonces la información que nosotros ofrecemos depende de la información que nos suministra. Esa información por ahora no la tenemos, no trabajamos como por ejemplo infraestructura de datos de la capital de Bogotá, que ellos manejan la información catastral. Entonces dependemos también de la información que nos suministre Catastro. Estamos trabajando en equipo para poder ampliar y ofrecer ese tipo de información. Esperemos que pronto lo podamos hacer. Buenas tardes. Muy relacionado a la pregunta que hace el compañero, es cuando yo identifico en el geovisor que hay un tramo que no puedo identificar la dirección, que tiene dirección, que existe, pero que no la puedo mirar en el geovisor, ¿cómo puedo plantear para que se ingrese? Ok, la información de direcciones corresponden a una capa que nosotros tenemos y la forma como se ingresa la dirección pues debe ser igual a como está escrita la dirección en la capa, en el atributo de la capa. Entonces muchas veces no está ordenada de la misma forma como uno la escribe. La alternativa es que nosotros también podemos consultar por intersecciones viales. Entonces la alternativa es que tú escribas la intersección, la vía principal, le coloques la palabra con y la vía generadora. Por ejemplo, carrera primera con calle quinta. Y ahí vas a poder hallar la intersección vial y a partir de la intersección pues ya es más fácil ubicar el predio. Perdón, es que la pregunta es cuando yo identifico el sector pero no tiene la nomenclatura, o sea, para que sea ingresada y quede montada de una vez ya en la plataforma. Correcto, eso ya sería entonces actualizar la capa que nosotros tenemos. Hay algunos predios pues, que no tienen actualizada dentro de esa capa que tenemos, no tienen la dirección, corresponden obviamente pues, por la versión que tenemos de la capa y más que todo en zonas donde ha existido algún desarrollo, entonces no está actualizado. En ese caso pues ya tendríamos relacionado con la pregunta anterior, pues que trabajar en conjunto con Catastro para poder actualizar esa información, porque ya directamente nosotros no lo hacemos, sino la entidad que maneje esa información. Una alternativa es, por ejemplo, en la parte de gráficos, ahí tenemos una opción de ingresar textos, entonces que nosotros podamos ingresar el texto, la dirección y guardarlo en nuestro equipo, y cada vez que lo necesitemos, pues él va a aparecer allí. Muchas
muchas veces nosotros somos evaluadoras, ¿cierto? Muchas veces recibimos los documentos, recibimos el certificado de tradición, pero no dice urbanización mediterránea. Pero a mí me toca o nos toca ir hasta planeación y allá con la matrícula inmobiliaria inmediatamente nos ponen todas las capas y nos muestran la división predial. Eso es lo que nosotros quisiéramos, como que nos integraran al geovisor, nos integraran esa división predial que la tiene planeación. O sea, nosotros todo, incluso la parte rural, incluso nos pueden pues, definir si está dentro del área sustraída de la reserva, cosas de que nosotros siempre tenemos que ir a planeación y solamente nos reciben los jueves. Ya. Cuando de una vez podríamos tenerlo allí con ustedes de una. Bueno, nosotros en la parte del visor somos referentes en torno a la información geográfica oficial del municipio. Por ejemplo, también como otras entidades lo han expuesto acá, tenemos información que no está disponible a todos los usuarios, por eso tenemos una sección en el visor donde un usuario puede ingresar su nombre de usuario y contraseña y acceder a cierta información. Entonces, para esa información que no está disponible, pues se requieren unos permisos para poder publicarla. Entonces, por eso estamos trabajando en conjunto para que esa información pueda, pues en torno a las políticas que están saliendo, de que la información es pública, pues lo podamos hacer. Entonces, estamos trabajando para que prontamente lo podamos resolver. Sí, gracias. Buenas tardes. Mi pregunta sería por qué, por ejemplo, el IGAC sí tiene la opción de que uno busque a través de un certificado de tradición, número predial, dirección, ¿por qué ustedes no pueden integrarse como entidades y conformar algo tan completo? Porque el IGAC en ocasiones hasta le da a uno la fotografía de un predio. Entonces, sí, eso, nosotros no, desafortunadamente actualmente pues no estamos vinculados con todas las entidades, seguimos trabajando para que las entidades se vinculen, nosotros ofrecemos capacitaciones, ofrecemos mesas de trabajo para que pues, diferentes entidades y también empresas medianas, pequeñas, medianas o grandes vayan trabajando y vayan vinculando información y así mismo pues nosotros podemos poderla publicar. Pues el IGAP pues, trabaja también aparte con un visor que ellos manejan y con la información que ellos tienen, entonces pues sí sería tratar de integrar esa información dentro del visor que nosotros manejamos. Gracias. Perdón, y es que el IGAC no lo tiene para Cali, que es la limitación que tiene, uno no puede manejarlo sino fuera de Cali. Sí, pues es que el catastro acá no se maneja por el IGAC. Lo mismo Medellín, lo mismo Bogotá y ahora Barranquilla. Y se están descentralizando los catastros. O sea, si un municipio quiere descentralizar un catastro, con más de 500.000 habitantes lo pueden hacer. El procedimiento es solicitar a la Dirección Nacional y la Dirección Nacional mira los requerimientos y puede descentralizar los catastros para los diferentes municipios. Sí, correcto. Entonces, no va a manejar el IGAC. Acá el IGAC no maneja el catastro, entonces aparte. Complicado. Muchas gracias. Tomo la palabra. Voy a complementar lo que comentó el compañero Robin, y es que recuerda que hablando de todo el foro hemos venido hablando que una infraestructura de datos espaciales, una infraestructura de datos espaciales es una iniciativa que articula las dependencias de manera voluntaria. Catastro ha sido una de las entidades que lo ha hecho de la manera más pausadamente, y ellos siempre han tenido como un celo en cuanto a que otra gente pueda consultar la información, argumentan algunas cosas de seguridad, de los propietarios. Entonces, con ellos hemos venido trabajando desde hace un tiempo y vamos despacio. Esperamos que eso lo podamos lograr en un futuro cercano, pero no depende directamente de nosotros, sino de la voluntad de Catastro, de la Asociación de Catastro de Cali. Continuamos. Pueden pasar a disfrutar de un refrigerio que hemos dispuesto para ustedes. Retomamos actividades en 15 minutos. Les recuerdo no entrar al auditorio alimentos.